Podcast Violeta de Castelló, un espacio en el que convergen voces expertas de diferentes ámbitos para que descubramos nuevas perspectivas, desafíos y logros. A través de conversaciones inspiradoras, construimos feminismo, conocimiento y cambio. La realización de este podcast es posible gracias a Ajuntament de Castelló, Asociació Liceu de Dones, Reinventadas Asociación de Mujeres Emprendedoras, Asociació 8 de Març y Asociació Aula Debate Mujeres del Grau. Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Violeta de Castellón, un espacio para cuestionar, reflexionar y luchar por un mundo más justo y feminista. En este sexto episodio hablaremos de salud mental y corresponsabilidad. El exceso de responsabilidades en el hogar lleva a las mujeres a experimentar altos niveles de estrés, agotamiento y ansiedad, lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades mentales como la depresión o el trastorno de ansiedad. Para seguir desarrollando este tema, hoy nos acompañan Reyes Santamaría y Ruth Sánchez. Bienvenidas. Gracias, Pilar. Gracias. Gracias por estar aquí. ¿Por qué es importante, Reyes y Ruth, hablar de salud mental desde una perspectiva feminista? Pues yo creo que hablar de bienestar emocional y corresponsabilidad nos permite reflexionar desde dónde vivimos nuestras emociones y relaciones. A mí me gustaría aportar y compartiros algunas ideas de cómo podemos asumir parte de nuestra responsabilidad sin caer ni en la culpa, ni en la autoexigencia, no siendo autocríticos con nosotros, sino utilizar la corresponsabilidad como una herramienta que nos puede ayudar a mejorar nuestra salud mental y a mejorar nuestro equilibrio emocional en este contexto. Nos permite reconocer que aunque hay factores externos que nos pueden impactar en nuestro bienestar emocional, como son, por ejemplo, los horarios, las prisas, la prontitud, el para allá, tenemos que tener un papel activo en cómo interpretamos y cómo respondemos a la vida, siendo conscientes de cómo pensamos, sentimos y actuamos, potenciando nuestras fortalezas y creando dinámicas que sean más saludables con gratitud, con compasión, con flexibilidad psicológica, para que se creen relaciones saludables, más satisfactorias, más equitativas. No significa estar felices todo el tiempo, sino aprender a afrontar las dificultades con resiliencia, estableciendo límites y viviendo con propósito. Se habla mucho de salud mental y la salud mental, más allá de la ausencia de enfermedad, es el resultado de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Muy buena. Reyes. Bueno, pues bien, complementando lo que dice Ruth, que es muy interesante, yo pienso en un abordaje sociocultural, que es de donde yo procedo y por tanto es mi mirada, ¿no? Que es muy importante comprender por qué las mujeres tenemos esta dificultad para plantear la convivencia entre géneros desde una perspectiva de equidad, una perspectiva igualitaria. Las mujeres venimos de siglos de historia en los que hemos vivido, hemos tenido una definición de ser para el otro, para la otra, de no ser para nosotras mismas. Esta delegación de la identidad en base al bienestar de los otros, de las otras, nos ha hecho tener una mirada ecológica del bienestar. El bienestar no es nuestro bienestar, sino el bienestar de nuestro entorno. Esto las mujeres que me escuchen lo comprenderán perfectamente. Los demás están bien, ergo yo estoy bien. Entonces, en este planteamiento hay una mirada muy inclusiva, muy generosa y muy estupenda, pero hay también un riesgo de renuncia al reconocimiento de las propias necesidades y a marcar los propios límites para el bienestar. Como hemos sido educadas en este contexto, pues renunciamos con demasiada facilidad a escuchar nuestras propias necesidades, como decía Ruth, a reconocerlas, a poner límites para demandarlas y con mucha frecuencia renunciamos a ser nosotras mismas. Y esto trae consigo frustración, trae rabia, trae miedo y trae, por tanto, luego a veces respuestas manipulativas que en definitiva no son más que adaptativas a esa frustración, a esa rabia y a ese miedo.
Entonces tenemos que mirar un poco de dónde venimos para comprender por qué estamos aquí. No es porque seamos tontas las mujeres, ni porque no lo veamos, sino porque respondemos, como decía Ruth, desde el automático, desde conductas aprendidas en las que, siendo niñas, veíamos a nuestras madres y a nuestras abuelas actuar subordinadamente en beneficio del varón. Y esto lo hemos mamado con la leche caliente, como interiorizado en el inconsciente, de tal forma que luego aflora sin necesidad de planteártelo, de una forma espontánea. Y es ahí donde empiezan nuestras dificultades en materia de salud mental, porque no somos fieles a nosotras mismas, que es el primer a quien hay que ser fiel, a uno mismo, a una misma. Que la lealtad, en primer lugar, para con una misma debería ser. ¿Por qué es importante que las mujeres sepamos que la responsabilidad no es solo nuestra? ¿Por qué sentimos que es solo nuestra o que es más nuestra que la de nuestro compañero si tenemos un compañero varón? Me gustaría aportar un concepto, porque cuando hablamos de corresponsabilidad solemos siempre abordarlo desde un reparto de las tareas y del hogar, y aunque esto es una parte fundamental, tenemos que pensar otro tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad afectiva. Es decir, también hay una carga que pasa muchas veces desapercibida, que si no se reparte de una manera adecuada y justa, nos puede generar un profundo malestar. Y esa es la responsabilidad afectiva. Es decir, no solo tenemos que responder a la pregunta ¿quién hace qué?, sino ¿quién sostiene emocionalmente la relación? ¿Quién cuida de los demás? Y ahí está esa responsabilidad afectiva. Es manejar con cuidado nuestras emociones y las de quienes nos rodean. Es decir, ser conscientes de cómo iniciamos relaciones, cómo nos manejamos en situaciones de conflicto, para ser honestos con nosotros y con los demás, sobre nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros límites. Es necesario esa honestidad y esa claridad para prevenir malentendidos y heridas emocionales. Y además ahora en una sociedad en la que la comunicación se ha vuelto tan superficial y fragmentaria, es necesaria esta habilidad para que se creen relaciones saludables con un apoyo realmente y con una empatía genuina. Esa carga mental es ese trabajo invisible que permite planificar, organizar y anticiparse a las necesidades que hay en la casa y en el hogar. Y la mujer, sin cuestionarnos, nos asumimos ese rol. Y entonces, claro, pues esto genera lo que habéis dicho, lo que hemos dicho antes, genera ansiedad, genera estrés y genera una sensación de agotamiento que, si eso le sumamos a que nos han enseñado que las mujeres se nos ha dado valor por ser buenas esposas, buenas cuidadoras, buenas madres, buenas trabajadoras. Claro, es que es un peso emocional que es difícil de sostener. Y yo creo que la corresponsabilidad no solo alivia esa carga mental que tenemos las mujeres, sino que además fortalece las relaciones. Porque cuando uno siente que está en una relación en la que hay un apoyo y en la que realmente se comparten las cosas, entonces aumenta el bienestar y aumenta la satisfacción. Sí, y decías, Pilar, que por qué a las mujeres nos cuesta comprender que la corresponsabilidad es cosa de dos, ¿no? Entonces yo a lo que decía Ruth le sumaría que las mujeres partimos de un sentimiento de inferioridad importante que es aprendido con la leche materna ya, es decir, las mujeres aprendemos la subordinación en la casa y, como decía, con la leche templada. Tenemos también incorporado el mito de la dependencia. Los hombres son sujetos plenos y las mujeres nacemos como sujetos carentes. Y entonces, para llenar esa carencia, pues nos hace falta alguien más que nos complemente y que nos haga la parte que a nosotros nos falta. ¿Quién es ese sujeto? El varón. Y en esa dependencia satisfacemos lo que haga falta con tal de que el otro nos complemente. Y de hija de la inferioridad y de la dependencia nace el mito del amor romántico, que es la tercera pieza clave que complementa la idea de que las mujeres necesitamos que nos protejan, que nos completen las necesidades, las carencias, como he dicho antes, y que nos salven. Entonces, con tal de que nos quieran, somos capaces de satisfacer demandas que podría satisfacer cualquier otra persona. Pero que nosotras como que tenemos ese equipaje cultural con el que ya entramos en la relación.
Y es un punto de partida que no es neutro, es un punto de partida ya mediatizado por esa cultura que nos lanza a un contexto de falta de equidad. Solo desde la consciencia de quién eres tú, qué necesidades tienes y qué límites quieres poner, puedes contrarrestar esos mitos culturales que están ahí. Y los puedes contrarrestar si pones luz y conciencia a quién eres tú, de dónde vienes y qué quieres ser en la vida. Pocas personas, verdaderamente hay que reconocerlo, hacen este viaje. Y entonces, si no se hace ese viaje, pues respondemos desde el automático. Claro, no puede haber salud mental, no puede tener salud mental una mujer que siente que no es completa, que siente que depende de otra persona. Eso es. Claro, si no tienes autonomía... Efectivamente. Le falta una pieza fundamental. Entonces siempre estará en deuda, siempre tendrá que hacer más para satisfacer. Y bueno, a las mujeres nos sobrelleva el miedo a no ser queridas. Marcela Lagarde decía que la autoestima de las mujeres depende de la autoestima de los demás. Entonces, por miedo a no ser queridas, a veces hacemos cosas que no corresponderían. O por culpa, porque si no hacemos tal cosa somos malas. Y también eso pesa sobre nuestras espaldas. Receta, complacer. Complacemos, complacemos, complacemos hasta el agotamiento. A mí me gustaría, porque cuando hablamos de corresponsabilidad, me gustaría introducir dos ideas. Una de ellas es que la corresponsabilidad debe evolucionar con el tiempo, porque cuando establecemos una relación, una convivencia, se establecen una serie de criterios y una serie de acuerdos, pero estos no son estáticos, son dinámicos. Y tenemos que pensar que tenemos que tener una flexibilidad psicológica para ir adaptándonos a las nuevas necesidades y cosas y circunstancias que van cambiando. Una pareja es un ente vivo y vamos necesitando otro tipo de necesidades. No es lo mismo gestionar una casa cuando somos dos jóvenes adultos que cuando ya llegan los niños, cuando nuestros mayores van envejeciendo y necesitan de nuestra atención y de nuestro cuidado. Entonces, esa corresponsabilidad se tiene que revisar, porque si no, ¿qué pasa? Que aquello que no sabemos dónde colocar siempre va a la misma carpeta. Reajustes periódicos. Exacto. Siempre va a la carpeta de mujer. Entonces, necesitamos crear espacio para poder reajustar esos acuerdos, reajustar esas necesidades y de tener comunicaciones abiertas, pues como decíamos, para poder decir dónde están nuestras necesidades, pero también nuestros límites. Y la segunda idea es que la corresponsabilidad, siempre que hemos abordado el tema de la corresponsabilidad, siempre ha sido desde la perspectiva de género. Y yo creo que tenemos que ampliar la visión, porque la corresponsabilidad no solo impacta a las parejas heterosexuales. Hoy tenemos diferentes tipos de vínculos y formas y diferentes tipos de relación que hoy conviven con nosotros. Las parejas homosexuales, la diversidad sexual, los nuevos núcleos familiares que se forman después de separaciones. Y entonces, cuando hay más personas, se tienen que establecer los acuerdos claros para evitar conflictos. O sea, la corresponsabilidad no solo desde la perspectiva de género, sino de justicia relacional y afectiva, sea cual sea la forma en la que nos vinculemos, para que nadie se sienta sobrecargado o agotado. ¿Cómo podríamos cambiar la educación sociocultural que hemos recibido las mujeres? Bueno, pues yo creo que para las mujeres es imprescindible y muy sanador aprender a decir que no. Porque decir que no al otro es decirse un sí a uno mismo, a una misma. Entonces hay que empezar por reconocer las propias necesidades y una vez reconocidas y sabiendo qué es lo que una quiere, ser capaz con asertividad y sin agresividad de reclamar lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde, ni más ni menos. No se trata de abusar, sino de reclamar nuestra parte. El no generalmente es interpretado como una falta de afecto o como un rechazo. Y de hecho los varones que están a su vez educados en el otro lado del melón, es decir, de recibir, pues es probable que las primeras veces lo reciban como un rechazo. Por eso es tan importante la comunicación y la negociación, la cultura del pacto y de la negociación en las relaciones para, a partir de la comunicación de lo que son mis necesidades, mis límites y de lo que son las tuyas y tus límites, llegar a un punto de encuentro que nos permita un acercamiento. Yo no digo un modelo perfecto, pero sí un acercamiento a lo que cada uno quiere ser
y hacer en su vida. Y a ser posible comprometerse en esa negociación con el otro para hacer un proyecto en común. ¿Por qué sentimos las mujeres la necesidad de cuidar a las personas que amamos y nos sentimos culpables cuando esto no lo hacemos? Pues la culpa es una carga emocional que nos paraliza. Viene de la creencia de que tenemos que ser buenas madres, buenas esposas, buenas trabajadoras, buenas cuidadoras y poder llegar a todo, pero esto no es realista. Muchas veces confundimos la responsabilidad con la culpa. La culpa nos queda anclada allí en el pasado, sin embargo la responsabilidad nos hace mirar al futuro, ver que podemos tomar decisiones para mejorar nuestra vida y no sentirnos culpables por lo que ya ha sucedido. Entonces yo creo que debemos, aquí me gustaría incluir un término de la psicología positiva que debería formar parte de todas y cada una de nuestras células, que es la de la autocompasión. Sí, la autocompasión es cuando, ayudándonos a tratarnos con la amabilidad como lo haríamos con un buen amigo. Es decir, permitirnos ser más humanos. Es un concepto que nos permite salir de las dinámicas de la autoexigencia y del perfeccionismo. Muchas veces sentimos culpa o porque no llegamos a todo o pedimos cambios del conflicto, cuando en realidad la clave está en la aceptación. Permitir ver la realidad sin resistencia. Cuando realmente aceptamos nuestras limitaciones con compasión, entonces cuando realmente nos enfocamos hacia aquello que realmente podemos cambiar. No podemos forzar al otro a cambiar, pero sí podemos cambiar la forma en que nosotros nos relacionamos. No es exigir no desde la exigencia, sino invitar al cambio desde el respeto. Esto no significa que nos callemos porque algo no nos gusta, sino hacerlo con respeto y manifestarlo de una forma que se creen soluciones y no se generen conflictos. En lugar desde un tú deberías, tú tendrías, se reformularía desde un yo me siento, yo necesito, me gustaría. De esta manera dejamos de enfocarnos en el reproche para empezar a construir soluciones. Es importante saber dónde están los límites y también dónde ponerlos. Y luego, otra cosa que también nos puede ayudar es practicar la gratitud. La gratitud es una herramienta que nos permite ver lo que sí se está haciendo, lo que sí funciona. Es no quedarnos anclarnos solo en lo que el otro no hace, sino cuando practicamos la gratitud es ver lo que realmente funciona, lo que sí se está haciendo. Y entonces de esta manera invitamos al cambio desde un lugar más positivo, que no desde la exigencia o la queja. Y bueno, y bien como lo que decía antes Reyes, que es fundamental la asertividad, la comunicación, cuando en lugar desde el reproche, utilizar cuando se combina la asertividad con la gratitud, entonces es cuando empezamos a generar un espacio, en lugar de distanciarnos, generamos posibilidad de diálogo y de cambio real. Pero ahí, si me permite, Ruth, y complementando lo que yo decía antes, la asertividad no nace de la nada. Es decir, la asertividad no es algo que tú puedes decir, yo mañana voy a ser asertiva. No. Esto nace de pensamientos, creencias, valores que están alineados y que desde esa alineación se transmite confianza y seguridad. Y eso es un proceso. Es un proceso que hay que trabajarlo. Por eso yo creo que las mujeres tenemos un trabajo, todas, los hombres también, pero en este caso, como hablamos de la dificultad de las mujeres en su salud mental, por eso digo que las mujeres tenemos un trabajo que hacer en la línea de revisar nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros valores y convertirnos en individuos, es decir, individualizarnos y pasar a ser sujetos. Y desde esa identidad de sujeto, tú puedes pactar, comunicar y negociar en plano de entidad. No pactas y negocias así, ni así. Sí. Entras en un terreno donde todo esto que tú dices cobra todo su sentido. Entonces, efectivamente, puede ser compasivo, puede ser generoso, generosa, puede ser otras muchas cosas, pero tu estructura tiene que estar consolidada. Sólida. Y las mujeres hemos vivido para otros, es lo que he empezado comentando, y al vivir para otros nos hemos preocupado poco de revisarnos y mirarnos hacia adentro. Y esto es una tarea pendiente. Pues muy interesante, muy importante todo lo que habéis contado y casi estamos acabando este episodio y os pregunto, ¿se os ha quedado algo en el tintero? Ruth, Reyes.
¿Hay algo que queráis añadir? A mí me gustaría decir, para acabar, que tenemos que enfocar desde una psicología positiva a compartir sueños con los hombres, compartir sueños y compartir un proyecto de vida en común. Y para eso hace falta mucha comunicación, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Esto no nos lo regala nadie. Que para ese bienestar emocional no solo tenemos que evitar lo que nos daña, sino construir cada día lo que nos fortalece. Quedar la mirada ahí. Sí, pues muchas gracias por este último apunte. Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotras y en el próximo episodio hablaremos de las redes de colaboración y el asociacionismo. Querernos y cuidarnos no es un capricho, es una necesidad. Durante demasiado tiempo hemos creído que las mujeres debíamos ser incansables, darlo todo por los demás y dejar nuestras propias necesidades en un segundo plano. Hoy sabemos que esto tiene consecuencias en nuestra salud mental, en nuestro bienestar y en nuestra felicidad. Es hora de cambiar el guión. No tenemos que poder con todo. Debemos delegar, pedir ayuda y exigir corresponsabilidad. Esto no es egoísmo, es justicia. Si el peso de las responsabilidades te ahoga, no estás sola. Hay redes de apoyo y profesionales. Transformar nuestra realidad es posible.